Bueno, mientras se acomoda un poco, bueno, es un PDF, así que se ve la diapositiva de abajo. Yo quería agradecer especialmente a la Red Argentina del Paisaje, que es una red solidaria, y quería agradecer a Maribel por el lugar que le dieron, que nos ofrecieron, abajo de mirar estos árboles. Siento que en este lugar que tiene acá, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, están representados todos los otros grupos de defensa de arbolado urbano de todo el país y todas esas personas que vivimos la violencia de la motosierra en el cuerpo y en el espíritu. Como dijo Mónica Morales Núñez, la destrucción la sentimos en nuestros órganos. Para algunas personas es difícil de entender porque ven al árbol como un pedazo de madera, pero se sufre mucho. Así que, bueno, este trabajo también colaboró Julieta Colac, que tiene que ver con lo que comentó antes Leandro, es de Bachug, las vecinas agrupadas del humedal urbano Génova. Bueno, cada hoja importa es un poco la... Acá, no sé, espérenme, porque no se ve lo que dice abajo. Y quería comentar cómo empieza todo. Empieza todo por el amor a los árboles, y el amor a los árboles viene de la observación. En la primera foto vemos la belleza y la arquitectura natural de un árbol sin podar. En la ciudad de Buenos Aires la gente no sabe lo que es un árbol entero. Es más, cuando yo hablo de árboles enteros, vienen y me preguntan, ¿pero qué quiere decir con eso? La belleza y la presencia de un árbol añoso, testigo de los tiempos, y también el árbol como custodio de los caminos y sombra para quien transita. Así empieza. Pero como el amor a los árboles es un poco difícil de comunicar, de algún modo aprendimos a comunicar los beneficios, a ver si así logramos que a alguien les importe. Y una cosa que queremos hacer hincapié es que los beneficios de los árboles, la mayoría de ellos que están señalados en verde en esta diapositiva, los producen las hojas. Es uno de los motivos por los cuales estamos en contra de la poda sistemática y reiterada. Porque si fijan dióxido de carbono, lo hacen con las hojas. Bueno, el chañar hace fotosíntesis en el tronco y los cactus también, me comentaban el otro día. Absorben sustancias contaminantes del aire, del agua y del suelo. Y en el último año se encontró que hay unos microbios en algunas especies de árboles que también absorben metano, que así como el dióxido de carbono es otro de los gases de efecto invernadero. Disminuyen la contaminación visual y sonora, que nos tiene realmente muy estresados en las ciudades, y yo debería agregar acá, en esta diapositiva, la contaminación lumínica, porque nuestras ciudades se están convirtiendo en algo así como una cancha de fútbol en partido nocturno. Realmente es insoportable, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, que soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veces dan ganas de salir con anteojos oscuros de noche. Absorben el agua de lluvia, sostienen el suelo, eso está justamente en otro color, y ralentizan la caída del agua. Bueno, producen el oxígeno que respiran los demás seres vivos, protegen del calor y de los rayos ultravioletas, que los rayos ultravioletas son una de las causas principales del cáncer de piel, tan abundante en este momento. Son cobijo y hábitat de fauna, proporcionan goce estético y un sosiego espiritual, aunque muchas personas no se den cuenta de ello. Forman parte de nuestro patrimonio cultural y paisajístico, son un atractivo turístico, y por esto de que son los seres vivos más longevos, forman parte de nuestra memoria personal y social. Pero yo acá lo que quiero hacer hincapié es que son las hojas las que hacen la mayoría de estos beneficios. Entonces una de las cosas que comunicamos cuando hablamos de los árboles es que las raíces, el tallo y las hojas son árboles. La mayor parte está ahí indicado con un óvalo más oscuro. La fijación de oxígeno ocurre en las hojas. En química, fijación se refiere a una serie de procesos químicos por los cuales una sustancia que estaba al estado gaseoso, en este caso el dióxido de carbono, pasa a formar parte de una sustancia sólida. O sea, el dióxido de carbono no se queda encerrado en el tronco y después cuando cortamos el tronco se escapa, sino que el dióxido de carbono empieza a formar parte de otra sustancia que es la glucosa. Esto ocurre en las hojas.
En las hojas ocurre la fotosíntesis, proceso por el cual, por una serie de reacciones químicas con la energía del sol y demás, enzimas que son necesarias, el dióxido de carbono y el agua producen glucosa y oxígeno. Y esto es algo que no se suele explicar en los colegios sobre la fotosíntesis. A uno le queda la imagen, dióxido de carbono, oxígeno, pero la glucosa es uno de los productos más importantes para la vida del árbol, porque la glucosa es el nutriente y además, como es la glucosa es como una de las perlas del collar que llamamos celulosa. Con esa glucosa el árbol construye sus propias estructuras. Entonces acá tenemos, bueno, no voy a ahondar acá con el sistema del tronco y de las ramas que transportan agua y sales desde la raíz, el otro sistema que transporta azúcares y otras sustancias desde las hojas, pero lo importante es que el metabolismo del árbol es totalmente diferente al metabolismo nuestro, metabolismo mamífero, porque estos órganos que forman el sistema árbol no pueden funcionar uno sin el otro, como los nuestros, pero el árbol, como no puede desplazarse, toda su energía vital, digamos, la pone en adaptarse al medio. Esto es una diferencia fundamental con muchos de los animales que conocemos. Entonces ahora quiero aclarar que el trabajo tiene un error el título. Nosotros queríamos hablar de problema ambiental, pero por alguna razón quedó la palabra ecológico, que era algo que habíamos pensado primero. Bueno, tomando al ambiente como un sistema complejo que emerge de las interacciones entre dimensiones naturales, culturales, políticas, económicas y tecnológicas, entre otros, un problema ambiental se produce cuando las formas de apropiación de la naturaleza y de los bienes comunes implican una amenaza a un ecosistema, que puede ser rural y urbano, nosotros nos dedicamos al problema urbano, y a la sociedad. La foto que está a la derecha es una foto que tomé en San Luis. Porque este no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahora volvemos a hablar de el cambio climático, pero como le damos mucha importancia al lenguaje, basta de mutilar nuestros árboles, no hablamos de árboles, sino que hablamos de árboles frondosos, porque es el follaje el que produce estos beneficios. ¿Por qué son nuestros mejores aliados para mitigar los efectos del cambio climático? Ya lo dije, por su absorción y fijación de dióxido de carbono, y por la disminución de la temperatura, que no es solamente la sombra, o sea, no se puede reemplazar un árbol por un techito, porque si el árbol baja la temperatura es por el fenómeno de la transpiración, que es el que también produce que donde hay un árbol se produzca humedad y que finalmente en la selva haya lluvia. Esta transpiración, o evapotranspiración, lo llaman algunos que estudian el tema del arbolado, produce el efecto de temperatura y nos alivia de la isla de calor. Por otro lado, absorben agua y una cuestión muy importante es que disminuyen la velocidad de caída del agua en los eventos de precipitaciones copiosas, porque un árbol de follaje frondoso sostiene el agua y después de un rato recién la va soltando gota a gota. Bueno, este es un esquema de Grau y Korczak de la Universidad Nacional de Tucumán, que hay muchísimos esquemas de esto, pero a mí lo que me gusta de este trabajo, de esta gente de la Universidad de Tucumán, es que tomaron 2 cuadras de la misma calle, el 1100 y el 1200 de la calle San Lorenzo, una con árboles frondosos y la otra sin árboles, y encontraron 33 grados de diferencia en las paredes, en la calzada, y 6 grados en las paredes. Entonces nosotros pensamos que con 92% de la población de la Argentina viviendo en urbes y en época de ebullición climática no es un problema menor. Y lo que vemos es que en las ciudades se hace todo lo contrario de lo que necesitamos para una vida equitativa y saludable en nuestros territorios. La salud ambiental, física y psíquica dependen del verde vegetal vivo, el follaje frondoso y el suelo absorbente. Fíjense que volvemos al tema del lenguaje, hablamos de follaje pero frondoso, hablamos de suelo pero que sea absorbente, o sea, en comunicación directa con las napas, con los horizontes subsuperficiales, y hablamos de verde vegetal vivo, porque como Buenos Aires es una ciudad verde, o por lo menos esa es la propaganda que hacen, nosotros empezamos a pensar que no podemos usar la palabra verde, entonces le agregamos verde vegetal, pero resulta que después aparecieron las enredaderas de plástico, hasta en las plazas hay
enredaderas de plástico. Entonces ahora decimos verde vegetal vivo, las 3 B cortas, porque si no estamos hablando de cosas diferentes. Es un fenómeno que consideramos de extractivismo urbano, la materia prima gratuita para los negocios de las empresas tercerizadas es justamente un bien común como el arbolado. ¿Por qué decimos que es un problema ambiental? Porque en las ciudades, ¿de qué nos privan? Del follaje, insistimos, frondoso, del verde, vegetal vivo, del suelo, pero absorbente, de la flora espontánea y su fauna asociada, y una tendencia enorme a afeitar el pasto, y respeto a los ciclos de la naturaleza. Saben que las hojas no se dejan en el árbol que las soltó, ni siquiera en la plaza donde las encontramos. La situación del arbolado en nuestras ciudades es penosa y va en aumento, la lamentable situación. No se reconocen los beneficios para la salud ambiental, física y psíquica del follaje frondoso, se desconoce que es un ser vivo, se ignora su valor patrimonial y paisajístico, el hecho de que sea memoria viva, individual y social, y no se respetan ni se hacen respetar las leyes ni las sentencias judiciales. Francis Allais, que es un biólogo francés, que realmente escucharlo o leerlo a él es empezar, si todavía no lo hacen, a amar a los árboles. Dice, se trata del contraste extraordinario entre lo poco que necesitan y la enormidad de lo que logran, porque lo que están usando es un gas de la atmósfera para armar toneladas y toneladas de madera. Y la enormidad de lo que logran se refiere a sus beneficios. Estas fotos deprimentes, 2 son de la ciudad de Buenos Aires y otras son de municipios cercanos. ¿Por qué decimos que de este problema ambiental pasamos a un conflicto? Porque las ciudades se han convertido en escenario de las tensiones entre los designios y acciones cotidianas de los poderes político-económicos y los dispositivos de acción de parte de la ciudadanía, que exige una planificación urbana y una gestión del espacio público que privilegie el bien común, las condiciones de vida digna, saludable y el respeto al patrimonio natural, paisajístico, cultural, arquitectónico e histórico. ¿Cómo comienza un conflicto ambiental? Cuando los grupos o actores involucrados empiezan a accionar, empiezan a moverse. En estos procesos de conflictos ambientales tienen un lugar destacado las organizaciones sociales. Y tenemos la confrontación entre actores sociales con distintas percepciones de una misma problemática, por eso decimos que es un conflicto. Y hablando de, hoy la arquitecta León Pante dijo, ¿cómo es la ciudad que queremos vivir? Yo realmente les aseguro que la mitad de la población de la ciudad en la que vivo no coincide con la imagen de ciudad que nos gusta a nosotros, o que quisiéramos nosotros para una vida digna. Hay visiones confrontadas sobre el significado de calidad de vida. Bueno, no voy a ahondar en esto, la poda, por lo que dije antes, hace que el árbol tenga dificultad para respirar y producir sus propios nutrientes, se pierden beneficios por disminución del volumen de follaje, las heridas que quedan son puerta de entrada a organismos patógenos, el árbol pierde su arquitectura natural y por lo tanto queda expuesto a los vientos por perder su arquitectura natural, por falta de follaje y porque se dificulta la protección interejemplares. Estas fotos son de mi barrio y los árboles estos cada vez están peor. Bueno, ¿por qué dije que acá un poco es como invitar a todas las organizaciones de defensa de arbolado urbano? Porque Basta de Mutilar fue un poco eso, fue un poco aglutinar los movimientos de defensa de arbolado de muchos lugares del país, como Rosario, Mendoza, Posadas, en provincia de Buenos Aires, Berizo, que habló recién acá Leandro, Ensenada, La Plata, Vicente López, Ituzaingó, Lanús, General Rodríguez, y la lista sigue. Todas las semanas hay alguien nuevo en nuestra cuenta de Instagram que quiere información, saber qué puede hacer y demás. Lo que hacemos también es comunicar nuestros conocimientos y saberes, intentar la sensibilización, y a mí nos parece que los trabajos anteriores que hemos mandado a congresos de arboricultura, sus títulos reflejan que estamos viviendo un conflicto. El primero se llamó Árboles Urbanos, Protectores Ambientales, el reclamo ciudadano desoído, y el segundo se llamó Entre el desarrollo de la arboricultura como ciencia y la gestión cotidiana del bosque urbano, porque lo que se sabe hoy en día es enorme, lo que saben la gente que sabe arboricultura urbana y no llega a la gestión en las ciudades. Hemos trabajado en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con varios proyectos de ley, modificación de la ley 3263, bueno, todas cosas que, como ustedes, como repito, nunca llegan, ni siquiera pasan de la Comisión de Ambiente, que se dedica a, no sé, declarar la adhesión al Día de la Abeja, por ejemplo, pero no a leer proyectos de ley. Por otro lado, hay un montón de organizaciones en Buenos Aires, en total debemos ser más de 100, que trabajan por lograr más espacios verdes de suelo absorbente y verde vegetal vivo. Este es un artículo de La Nación de 2016 que ya hablaba de la polémica que existe entre los habitantes de la ciudad por la poda invernal. El proyecto de ley del bosque urbano que presentamos, acá está Maribel, que representó a la Red Argentina del Paisaje, que también trabajó en esto, varias organizaciones, hicimos una convocatoria pública, hicimos un taller de expertos, y escribimos el proyecto del Instituto del Bosque Urbano, que también duerme el sueño ahí en algún cajón. Y desde el punto de vista judicial, nosotros tenemos la acción de amparo de la doctora Claudia Heras, que fue realmente pionera en esto, porque fue la única vez, la primera vez, no la única, que se protegió el arbolado de toda una ciudad. La doctora Heras fue brillante en su acción de amparo, se presentó en febrero del 2017, y a partir de ahí, tanto la sentencia del juez como las 15 apelaciones más o menos que hizo el gobierno de la ciudad, siempre fueron rechazadas por el juez, por la Cámara de Apelaciones y por el Tribunal Superior de Justicia. Aún así, el gobierno de la ciudad sigue actuando contrario a la ley y contrario a la sentencia judicial. Y bueno, tenemos montones de entrevistas, tenemos notas, publicaciones, estudiantes universitarios que hacen algún trabajo de tesis o de trabajo práctico con nosotros. El tema del que estamos hablando es de calidad de vida. Para llegar a tener estos árboles que están acá fotografiados, se necesitan más de 50 años, más de 60 veces. Tenemos tiempo para esperar a ver crecer jóvenes ejemplares que no pueden reemplazar a los árboles soñosos. Nosotros no usamos la palabra reponer, no usamos la palabra reemplazar, le damos mucha importancia al lenguaje, acá Leandro dice que no, ni con 600 árboles podemos reemplazar a un árbol añoso. Y hablando de que es un ser vivo y de que es patrimonio, el juez Scheibler, que estudió un montón de arbolado antes de dictar su sentencia en febrero de 2021, justamente lo que le da es importancia, como que no es un mueble más, no es algo de mobiliario urbano, sino que se trata de un ser vivo y que se trata de patrimonio. Y nos gusta mucho esta frase con la que él terminó su sentencia, que dice: se trata de un capital verde que recibimos en sus ejemplares adultos de las generaciones que nos precedieron y que debemos proteger y legar a las que nos sucedan con el agregado de nuevos ejemplares. Agregado, dice, no dice reemplazar. Entonces, termino con una frase que a mí me resonó mucho desde que empecé a trabajar con esto de la defensa del arbolado, y que dice: oí que unos árboles de antigüedad espléndida dijeron: ¿y tú qué haces aquí? Nosotros somos sigilosamente analfabetos. Aprende a leer para escribir sobre nosotros. Así que eso es lo que intento, escribir sobre ellos. Y esto lo cierro. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir algo.